Buenos días. Originalmente este es un cuento de origen español, gallego, pero yo decidí hacerles una adaptación al estilo mexicano. Este cuento habla sobre un joven labrador que era pobre. Mientras transportaba su trabajo todos los días, un día su patrón decidió regalarle un montón de calabazas. Juan, el labrador, estaba tan emocionado que no le importaba irse ese día así a su casa, ya que iba a poner las calabazas encima del burro. En el transcurso de su casa se encontró con un señor a quien le interesaron las calabazas. Y sí, se las vendió a 20 pesos el kilo. Entonces, tomó las monedas y pensó, ¿en dónde guardaré el dinero? En la bolsa no, es muy evidente. En la cartera también, que no tiene plata. Ya sé, dijo, voy a meter las monedas en el hocico del burro. Y efectivamente, una a una comenzó a introducir las monedas en el hocico del burro. Cuando iba llegando a su casa, iba con el burro así. Se acordó que su compadre Pepe, un ranchero muy rico, vivía cerca de la entrada del pueblo, a quien casualmente le debía dinero. Dijo, si mi compadre me ve, me va a cobrar, mejor me apuro. Y empezó a nalguear el burro, pero al momento que iba nalgueando el burro iba subiendo monedas. El caso es que veía a Juan corriendo así, pegando de nalgadas y metiendo las monedas. Y entonces, la mujer del compadre, la comadre, lo mira por la ventana y se queda, ¿qué tipo de moneda? Y sale corriendo a su casa, no se lo podía creer. Y llega con el compadre. Compadre, de casualidad, ¿no podría usted vender el burro? No, comadre, ¿cómo le voy a vender el burro? ¿Quién no ve que es el que deja dinero? Y le empezaba a la comadre no se lo creía, decía, ¿cómo? Compadre, si yo mal no recuerdo, usted debe dinero a mi esposa, ¿no es así? Comadre, ¿por qué tú tienes que poner ese plan? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué tal si le doy el burro, pero usted me tapa la cuenta que le con mi compadre? ¿Te parece bien? Entonces que sí, te da el burro y el compadre Juan llega felizmente a su casa. Cuando la comadre llega corriendo con él, compadre, ¿qué pasó, comadre? Lo que pasa es que usted no me dijo que come, no se duerme, nada. Ah, es muy fácil, comadre. Mire, primero que nada, lo debe de tener en un salón porque es acá muy fino. Y dele agua, pero en vaso de cristal porque si no, no se la toma. Como mismo aquí. Y pongo mucho garbanzo, dale garbanzo porque me gusta el garbanzo, así que los del garbanzo yo creo que estaría muy bien. Garbanzo. Entonces, ya queda todo claro, y pues la comadre se va con su feliz, no podía explicar un bloque de monedas. Y Juan ya sabía cómo era su compadre, y le dice a su mujer, mira, ten este conejo, entonces que sacó 2 conejos idénticos, 2 conejos blancos, le dio uno a su mujer y se fue con otro, por rumbo a la cantina. En eso, cuando llega el compadre a su casa, el compadre Pepe, llega y la mujer emocionada le cuenta el trato tan extraordinario que había hecho. Y dice, mujer, ¿cómo eres de bruta? ¿Cómo un burro que come monedas? No, ¿qué no piensas? Lo que, no, es que, quédate, lo tengo en el salón como me dijo el compadre. Es que lo lleva al salón de los tenían, como lo había hecho el compadre. Van, y no pueden abrir la puerta, estaba atorada. Y le dice, ¿ves, no? Se tratan llenas de monedas del cuarto que ya ni siquiera abre la puerta. Y la mueve. Y le dice, hasta que logra abrir la puerta. Y para su sorpresa, ¿por qué no abría la puerta? Estaba el burro tirado, tapando la entrada, tronado, le falta agua y tanto garbanzo que había comido. No, pues el compadre se enojó. ¿Cómo puede ser posible que mi compadre me haya tapado? El caso es que se enoja y va a buscarlo a su casa. ¿Va?
la casa. Tocó la puerta. Compadre, ábrame la puerta que quiero ver con usted. Está la mujer. Compadre, comadre, ¿usted qué problema aquí? Yo quiero ver con mi compadre. Pase. Lo que pasa es que mi compadre no está. Y esta toma haciendo cosas. Pero no se preocupe, en un momento más lo llamo. Entra a un cuarto y sale con el conejo blanco. ¿Y qué tengo que hacer con el conejo? ¿Usted cómo es? Un poco no sabe, compadre, que nos hacen los mandados de toda la vida. ¿Cómo que un conejo que le hacen los mandados no quiere? ¿No qué? Mira, fíjese, abre la puerta de la entrada. Y eso lo pone el conejo. Yo por mi marido que está en la cantina y dice que nos estamos haciendo compadre. Se van a la calle, porque corriendo rumbo a la cantina. Obviamente no iba por él. Pero el compadre Juan, en la cantina, al ver que pasó el conejo corriendo, dijo, llegó el compadre a mi casa. Tomó el conejo que llevaba, iba caminando a su casa. Llegó a su casa. Compadre, ¿qué pasó? Compadre, ese conejo que... ¿Cómo le hace, compadre? ¿Tampoco no sabía, compadre, que fue el conejo que no hace los mandados de toda la vida? ¿Bonito, no? No, pues. ¿Sabes qué? Quiero que me lo venda. Compadre, ¿qué? No se lo puedo vender. Ese es de toda la vida, compadre. Ese es que lo siempre nos ha hecho, me lo dio mi abuelo. No, la verdad no podría. Compadre, usted me tapó de mujer en la tarde, así que yo digo que sería justo que me diera el conejo así nada más. Compadre, ¿por qué se tiene que poner a ese plan, güey? Miren, se lo voy a dar, pero nada más porque es ustedes. Si por otra persona se trata que no le doy nada, es que le da el conejo. Si no, pues el compadre está contentísimo porque un conejo que había hacer los mandados llega a su casa y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo una cena. Y utilizar al conejo, lo iba a estrenar para invitar al presidente. Se acerca a la puerta de su casa y esta no se queda porque me dice, ¡corre, la puta el presidente! Y no, pues la mujer preparó la cena, estaba contenida, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, y no había ni señal ni del conejo ni del presidente. Y pues obviamente el compadre se enojó mucho. Ay, este compadre me volvió a estafar, no se un solo día. Y no, voy a su casa para que vea de lo que soy capaz de llegar a su casa. Tocó la puerta. Compadre, ábrame la puerta porque yo estoy muy enojado. Carísimo. Pero el compadre Juan ya la había visto venir y pues ya tenía otra fecha que planeada. Abre la puerta de la otra vez. Compadre, ¿qué pasa? No, yo quiero hablar con mi compadre, no quiero hablar con usted. Compadre, mi marido está dormido y sabes que no. Comadre, quiero que le hables a su marido ahora porque me acaba de estafar todo el un día. Compadre, tiene exactamente 3 segundos para llamar al compadre si no quiere que... Pero compadre, ¡1! Compadre, pero es que 2. Compadre, ¡ay! ¡El ¡no! Sale el compadre Juan enojadísimo. ¿Por qué me gritas? Si sabes que no me despertar el sábado, empieza a insultar. Eres una fruta. Y usted, compadre, que no aquí. Compadre, cálmese que usted no es. Y no te metas, usted está provocando. Tú, voy a una mujer que la empieza a insultar de 1000 maneras. Las maneras tan expresivas que no les voy a decir las palabras que dijo, nomás porque son demasiado fuertes. Pero si no me las palabras. El que es que la mujer no sabía por qué. Empezó a llorarse, estaba se calaba el pelo. Llorando. Compadre, cálmese, ¿por qué? Usted no se meta, compadre, que usted provocó todo el que estoy disfrutando. Y la mujer lloraba. Y estaba haciéndole. Compadre, no le grites a esa mujer que no ve que lo pueden matar. Compadre, ¿con quién crees que está tratando? Y el caso que se mete a un cuarto, parece encuentra en el piso escondiéndose. Y era uno que se fue de un cuarto y se ve con una guitarra. ¿Y qué piensas
guitarra, compadre? No, nomás era ojo. Y empezó a tocar una canción. Y al momento que estaba tocando la canción, la mujer se empezó a decir, los lágrimas, los... se empezó a parar, como el pelo, acá y todo. Y empezó a caminar como si no estuviera nadie en la habitación. Y se metió en un cuarto. ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Quiero que me vendas la guitarra. ¿Cómo que quiero vender la guitarra, compadre? ¿Qué no ve que no, compadre? Es que quiero vender la guitarra para mí. Compadre, usted me tapó 2 veces en un día. Así que, es más, le propongo un trato. Me da la guitarra, le salgo la cuenta y además te la pago. Suena interesante, pero ¿cuándo estará bien? Lo que pasa es que, pues, era de mi abuelo también y además es Fender, es de marca. Y ¿sabes qué? Unos 15,000 pesos que se la lleva. ¡15,000! ¡15,000! ¿Dónde está chica, compadre? Ok, me quedas cagada, le firma el cheque. ¡Aquí tiene, compadre! No, pues muchas gracias. ¿El cheque? ¿Le traiga la guitarra? Y pues Juan queda felizmente a dormir. Y te meto en su bolsa, pesos aguadas. Y cuando llega Pepe a su casa, pues quería tener la guitarra también. Llegó y tocando con mujer de la misma manera que la había hecho antes. Así, muchas palabras. No, te lo voy a decir. El caso es que la mujer se quedó de, ¿por qué me está gritando? Y se enojó mucho y yo sabía que mamá siempre me dijo. Voy a casar a mi mamá. ¿Qué hace, hombre? ¿Qué hace? Te voy a contar una canción. ¿Qué le pasó? Le echaba con la guitarra. Y la mujer escuchaba. Nomás no veía ningún efecto. Y entonces, compadre, eso se enojó mucho. Oh, ya me volvió a tomar 3 veces en un día, compadre. Pero ahora sí, dentro de lo que está capaz. Después de salir de su casa y con ustedes los amigos para sacarlo de su casa. ¿De acuerdo? Les gustan unos 5, 7, 10 nada más. 20. Ah, ya está mucho, mejor 15. Entonces va con 15 a la casa de su compadre. Pero ahora no piden permiso ni sacan a ver, no, nada. Llegan y se meten y lo sacan, lo meten a un costal. Y le dije, ahora sí vamos a ir a tirar. Y lo llevaron, sentados ahí clavando el costal. Y casualmente pasó enfrente de la cantina. Y pues, querían festejar su venganza. ¡Vamos, que yo las picho, güey! Y le quedaron el costal afuera y se metieron todos. Y en eso, Juan se queda afuera y escucha un ruido. Venía un joven con unas cabras. Y pues al escuchar el ruido, no pues. Y se empezó a mover, ayúdame, ayúdame, y pues pasa que está como 4 muros. Oye, lo que pasa es que mira, quieren que me case con la hija del presidente y case a la capitana de aquí a su casa. Se van a casar con los cosas que yo soy una casada y pues a mí no me interesa la cosa. Y qué onda, no pues no se quiere cambiar de plan. Pues, ahí nos vemos. No, lo agarró y se fue con las cabras. Pasaron unas 3, 4 horas. Porque imagínense, el carro estaba a 10 metros, ¿no sabes? Y pues no, salieron bien hechos, se compadre sus amigos. Y salieron así como que... ¡Hola! ¡Sí, compadre! Y lo llevaron arrastrando. Llegaron arriba y se quedaron. 1, 2. Y cuando Gregorio regresó a su casa, se encontraron con Juan. Venía con las cabras. Y el compadre no se lo creía.
¿Qué onda, compadre? Pero... ¿qué onda? Acabamos de tirar en el río. No, pues sí, pero... si estos cabras aquí nomás se limitan, imagínense cuánto sacan ustedes mientras más un de tres. No, pues... a ver, el caso se los lleva al río. Los lleva otra vez al río. Llegan a la orilla y se asoman. Y al ver el reflejo de las cabras que traía Juan, no, pues si son muchas, ¿no? No, pues, todas suyas. Si se avientan, pues ahí se meten dos y así va a concluir la historia. Realmente Juan se ve con las suyas y engañó a su compadre.